leucemias agudas, ¿sí? Ópate. Ahí está. Bueno, las leucemias entonces son un desorden clonal. Volvemos a la parte donde todas las enfermedades oncológicas son una proliferación de más de células que pueden ser normales, pero que pierden la desregulación, o pueden ser células que se vuelven aberrantes. En este caso es un desorden clonal de las células madres de la médula ósea, ¿sí? Que las células madres tienen una progresión en cuanto a la diferenciación y de una célula madre vamos a tener glóbulos rojos, blancos y plaquetas, porque se dividen y se diferencian, se dividen y se diferencian, se dividen y se diferencian hasta que llegamos a la célula completa. Acá en alguna parte del desarrollo quedan estancadas, se reemplaza la célula normal por una célula inmadura o por una célula normal, también conocida como blastos. Entonces, para el diagnóstico yo necesito más de un 20% de blastos, porque en general tener menos porcentaje de blastos puede existir y no ser una leucemia aguda, médula ósea estamos hablando, en general, y eso serían lo que son las mielodisplasias, en cuanto a LMA se refiere, a las mielodisplasias la nueva clasificación era AREP2, ahora son con exceso de blastos, ¿sí? Entonces, estas células que yo les puse acá son anormales, ¿sí? Pierden la estructura normal de la célula de la médula ósea, además de que proliferan en exceso, ocupan espacio en la médula ósea, ¿sí? Y depende de la leucemia las características de clínica que van a dar esas células, ¿sí? Acá les traje un montón de fotitos más para que tengan una idea de lo que nosotros vamos a ver. Cuando el paciente pensamos que tiene una sospecha de una leucemia aguda, lo primero que vamos a hacer, obviamente, para hacer el diagnóstico, lo vamos a punzar. Y lo primero que vamos a hacer cuando tengamos esa punción es extenderlo, teñirlo con Mangrove Walgenza y vamos a ver esto. Y entonces vamos a decir, ¡ay, tiene una leucemia! Bueno, confirmamos con la citometría de flujo o confirmamos con los estudios moleculares que corresponden para cada tipo de leucemia. Esta foto, que obviamente son choreadas de internet, así que tengo las mías propias, pero no las encontré. Pero bueno, estas sí son choreadas de internet. Estas fotos, ¿sí? Son un tipo de leucemia particular. Uy, ya. Y estos bastoncitos, estas liñitas tan lindas que se ven en esta foto, se llaman bastones de agua, ¿sí? Esto es una leucemia promielocítica. Ahora, igual después lo vamos a charlar, pero digamos, es muy característico y esto es propio de las leucemias promielocíticas, ¿sí? Bien, acá estamos lo que yo les estaba contando. Para que cada célula madura, que es esto que tenemos acá, que va a salir a sangre periférica, llegue a ser un eosinófilo, un neutrófilo, un basófilo, un glóbulo rojo, una plaqueta, tiene que haber pasado por todos los estadios intermedios, ¿sí? Que era un poco parecido a lo que hablábamos de los plasmocitos. De hecho, los plasmocitos los tienen acá abajo, ¿sí? Que habíamos dicho que era la activación de los linfocitos B para la secreción de inmunoglobulinas. Esa parte de inmuno ya la tienen más canchero ustedes que yo, pero bueno. Depende de la leucemia dónde se va a quedar estancado estas células, ¿sí? Y a dónde se va a volver este blasto aberrante. Claramente, en las leucemias mieloides vamos a tener una alteración a este nivel y en las leucemias linfoides vamos a tener una alteración en este nivel, ¿sí? Y existe ¿cómo se llama? Una leucemia más, que yo no se las puse en esta clase, porque en realidad pertenece a la clase anterior, que es la leucemia de células plasmáticas, que es esto, pero en lugar de estar en médula ósea es una versión del mieloma múltiple, pero en lugar de estar solamente localizado en médula ósea, tiene liberación de plasmocitos en gran cantidad a sangre periférica. Así que acá es donde tenemos la leucemia de células plasmáticas. Bueno, yo igual esto se los dejo como para que tengan una idea de cómo viene la proliferación normal, ¿sí? Y dónde estamos estancados con cada uno. Bien. Esto no es tan así, es una
tratamos de hacerlo lo más esquemático posible para los que no son hematólogos puedan entender un poco lo que son las leucemias agudas. Las leucemias, como estamos acá, si estamos en línea mieloide, van a ser leucemias mieloides agudas, y si estamos en línea linfoide, van a ser leucemias linfoides agudas. Las leucemias mieloides pueden ser leucemias mieloide aguda, y en la actualidad, desde ya hace unos cuantos años, la leucemia promielocítica. Si ustedes leen un libro viejo, van a ver que las leucemias mieloides se clasificaban como M0, M1, M2, M3, M4, M5, dependiendo de la célula que estaba alterada. Eso ya no existe más, porque en la actualidad estamos con las clasificaciones no morfológicas, sino con las clasificaciones citogenéticas. Pero la leucemia que era conocida como la leucemia M3, que es la promielocítica, donde está alterada el promielocito, justamente, y es lo que vamos a ver en médula ósea, como tiene una respuesta diferente y un tratamiento diferente, se sacó de las clasificaciones de leucemias mieloides agudas, entonces es una enfermedad aparte, es una leucemia promielocítica aguda, ¿sí? Las leucemias linfoides van a ser LLA, B o T, dependiendo del linfocito que esté alterado, si es B o T. Y las B pueden ser Phi positivas o Phi negativas. Esto es el mismo BCR-ABL que está alterado en las leucemias mieloides crónicas. Creo que ya lo vieron o lo van a ver. Bien, para las crónicas, esto se los menciono nada más, y es para que tengan una idea, a grosso modo, las leucemias mieloides, ¿sí? Es la LMC, que también son Phi positivas, que esto es el BCR-ABL o el cromosoma Filadelfia, pero estas células que están alteradas acá son células maduras, o sea que si volvemos acá, estamos ya en la última línea, en lugar de estar acá arriba, como las leucemias agudas, en las leucemias crónicas, la alteración viene acá abajo, ¿sí? Y las linfoides son la leucemia linfocítica crónica o la leucemia de linfocitos pequeños, o el linfoma de linfocitos pequeños, que es la variante ganglionar de la LLC. De nuevo, esto es. Bien, bueno, el 80% de las leucemias son leucemias mieloides agudas, el 20% son LLA. Las LLA son mayormente de pediátricos y adultos jóvenes en general. De hecho, los protocolos de leucemias en pediatría se extrapolan hasta adultos jóvenes y llegan hasta los 45 años. El GATLA, que solía ser el GATLA pediátrico, ahora es el GATLA AYAS, que son adultos jóvenes, y llega hasta los 45. Después de los 45 hacen una segunda fase del mismo protocolo, pero adaptado a adultos y a adultos mayores. Y la mayor parte de las LLA van a ser LLA-B. Pero siempre hay un porcentaje de LLA-T, y las LLA-T suelen tener más compromiso ganglionar, compromiso mediastinal, más tipo linfoma, pero linfomas linfoblásticos T, y suelen tener más compromiso. En caso de los varones, más compromiso testicular. Bien, entonces, las alteraciones clínicas se van a dar por infiltración medular, que pueden llevar a dolores óseos, por insuficiencia de la médula secundaria a la infiltración de estas células. O sea, estas células se van a duplicar, se van a replicar, van a ocupar la médula ósea, y en ese ocupar la médula ósea van a ocupar el espacio que deberían tener las células normales. Entonces, se van a poner anémicos, le van a bajar las defensas y además van a sangrar porque se van a poner plaquetopénicos, ¿sí? Entonces, un paciente que viene con una leucemia aguda probablemente venga o bien con glóbulos blancos altos o bien con glóbulos blancos bajos, pero suelen venir acompañados de anemia y acompañados de plaquetopenias asociado a esa leucocitosis o a esa leucopenia, ¿sí? Pueden dar hepatosplenomegalia, pueden dar ganglios, pueden dar adenopatías. Las leucemias también pueden dar, bueno, acá les puse la foto, las hipertrofias gingivales, y claramente pueden tener compromiso de piel, compromiso de tejidos y sobre todo compromiso del sistema nervioso. De hecho,
depende del tipo de leucemia y sobre todo depende de la cantidad de blastos al diagnóstico, está indicado hacer evaluación del sistema nervioso central con punción lumbar y citometría del líquido cefalorraquídeo e incluso hacer tratamiento con quimioterapias intratecáneas. Bien, entonces, los blancos pueden estar altos, normales o bajos. Y ahora, ¿cómo demonios hacemos para diagnosticar una leucemia? Lo tenemos que tener en la mentalidad para poder estar atentos para buscar todo lo demás, ¿sí? Entonces, como ocupan la médula ósea, van a venir con anemia, van a venir con plaquetopenia, pueden venir con alteraciones en la coagulopatía, con alteraciones del KPTT, con prolongación del KPTT, con hipofibrinogenemia, sobre todo las leucemias promielocíticas, que se caracterizan puntualmente por las coagulopatías. El aumento de la LDH viene también asociado a la lisis tumoral y las leucemias, sobre todo si son hiperleucocitarias, pueden venir con lisis tumoral espontánea. Y la lisis tumoral es de los clínicos, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluar al paciente si pensamos que tiene una leucemia aguda, sobre todo si viene hiperleucocitaria o viene con leucocitosis, tenemos que pedirle a los laboratorios correspondientes para evaluar una lisis tumoral, ¿sí? Y si viene hiperleucocitario, desde ya que tenemos que tener una evaluación integral del paciente, tenemos que evaluar que no tenga síntomas de leucostasis, sobre todo insuficiencia respiratoria, disnea, cefalea y alteraciones oftalmológicas, me sale, pero es diplopía, ¿sí? Igual, bien, entonces, causas para las leucemias, no las hay. ¿Por qué le toca a un paciente sí y a otro no? Y esa es la pregunta que te hacen todos, y es la pregunta que en realidad no podemos saber porque la mayor parte de los pacientes son idiopáticos. Pero, si es un paciente que ya ha recibido quimioterapias previas, ya sea por otro tumor o radioterapia, o si tiene alteraciones, si ha tenido una mielodisplasia ya diagnosticada previa que viene progresando en las citopenias, tenemos que pensar en estas patologías y hay que evaluar al paciente y hacerle el diagnóstico que corresponde, ¿sí? Bien, las LMA. Incidencia entre los 65, por ahí un poquito más abajo, tengo pacientes de PERI 50 y tengo pacientes de 92. Claramente en el medio, por eso es un pico más o menos de esa edad, ¿sí? Son muy pocos las LMA en pacientes jóvenes, no significa que no haya, pero existe. Y existe también las LMA en pacientes post-LMC, y las LLA post-LMC, que están o sin tratamiento o maltratadas o con abandono de tratamiento una vez que empezaron los inhibidores de tirosinquinasa. Yo tenía una consulta respecto a eso. Sí. Porque cuando yo lo estaba estudiando, me generó la duda en el contexto de una leucemia mieloide crónica. Sí. Había leído que suceden crisis blásticas. Sí. Y tienen muchas características parecidas a la leucemia mieloide aguda. ¿Cómo hay formas? No. Sí, pero no. Porque la crisis blástica en general se va a caracterizar por leucocitosis, pero con fórmula normal. Va a venir un paciente, para que te des una idea, te va a venir un paciente. Casos de la vida real, como diría mi jefe. Casos de la vida real. Son pacientes de PERI 40, 50 años. De hecho, tengo uno de 50 años que vino con haber tenido, no sé, ponele 10, 11 de hemoglobina. Vino a la guardia por cansancio, por dolor abdominal por la esplenomegalia. Vino con 275.000 blancos y plaquetas normales. De esos 275.000 blancos que vos decís, oh, es un montón, como no tiene leucostasis, tenía 98% de neutrófilos. Eso te llama la atención. Eso es una crisis plástica. ¿Sí? Son pacientes, o ni siquiera una crisis plástica, porque están en una fase acelerada en realidad todavía. ¿Sí? Y además hay otra característica de las LMC en fase acelerada o en crisis blástica que hay que tener en cuenta, que es que en general cursan con vasofilia, que no lo hace casi ninguna otra enfermedad.
¿sí? Okay. Entonces, cuando vos ves lo primero que primero antes siquiera de punzar al paciente, vas a sentarte y vas a ver el laboratorio, vas a ver un frotis en el microscopio. Cuando veas el microscopio, vas a ver un montón de neutrófilos que decís, wow, pará, pero tiene 200.000 blancos. ¿Cómo veo todos neutrófilos normales? Sí. Y en eso vas a encontrar basófilos, que eso no es habitual encontrar, de hecho es muy raro en realidad. Y no vas a ver blastos en sangre, o sea, tenés muchos glóbulos blancos, pero son maduros, entonces no vas a encontrar blastos en sangre periférica. Vas a encontrar, sí, desviación a la izquierda, vas a encontrar células de estadios anteriores, pero no blastos. Ah, ok. ¿Se entiende? Bueno, sí. Mira, gracias. Para que te des una idea, vas a encontrar esto. De acá para abajo lo vas a encontrar en sangre periférica, ¿sí? Okay. Pero normales, no alterados. No vas a encontrarte con esto, que son células aberrantes, ¿sí? Okay. Sí, entonces, ahí lo vas a encontrar. Y vos vas a encontrar un paciente con 250.000 blancos caminando por la calle. Uh-huh. Que eso tampoco es habitual, ¿sí? Sí, gracias. No hay por qué. A mí me gustan los casos de la vida real. Pero bueno, ese paciente empezó inhibidores de tirosis inquinosa, está súper bien, con laboratorio normal. Fantástico. Bien, bueno, el diagnóstico, bueno, esto para las LMA, sobre todo las que vienen post-mielodisplasias, ¿sí? Que tengan más de 20% de médula ósea, es importante. Porque si tienen 15% de blastos, es una mielodisplasia de alto riesgo, ¿sí? Salvo que tenga marcadores citogenéticos puntuales. Y entonces ahí volvemos a la parte que me planteaba más temprano el doctor de por qué tengo que pedirle yo todo esto. Y porque si tiene marcadores citogenéticos puntuales, aunque tenga bajo porcentaje de blastos en sangre, médula ósea, aún así es una leucemia y aún así amerita el tratamiento de una leucemia que no es el mismo que una mielodisplasia, ¿sí? Bien. Bueno, el diagnóstico inicial va a ser el ojo del médico, ¿sí? Y claramente vamos a tener que confirmar eso con una citometría de flujo, porque eso es lo que nos va a permitir además hacer pedido a las obras sociales o al banco de drogas para poder hacer un tratamiento como corresponde, ¿sí? El citogenético nos va a definir grupos de riesgo y en la actualidad cada vez más el citogenético y las alteraciones citogenéticas en el MA van a ir cambiando y van a ir virando el tratamiento que nosotros le podamos ofrecer al paciente. En este momento de la existencia, en este momento del país, sigue siendo la quimioterapia tradicional la primera línea de tratamiento, pero el hecho de tener alteraciones y marcadores citogenéticos puntuales o marcadores o citogenéticos de mal pronóstico, ¿sí? Hacen que las siguientes líneas ya sean líneas mucho más dirigidas a tratamientos focales, ¿sí? Esto es la clasificación de leucemias mieloides agudas en contexto del citogenético, ¿sí? Claramente, todas estas, la translocación 821, la inversión del 16, la translocación del 9, son leucemias que ya no son solamente LMA y no sé qué más, sino que además son con translocaciones puntuales y eso eventualmente va a llevar a terapias target muy localizadas. En este momento del país no sucede, pero vamos camino a eso, ¿sí? A mí no, por ahí yo no lo llego a ver, ustedes probablemente sí. Vamos. Bien. Clínica, estudio del paciente. El paciente, entonces, el hemograma y las plaquetas como allá, lo primero que vamos a hacer. Y no solo lo primero que vamos a hacer, sino que además se lo vamos a repetir todos los días, porque vamos a dirigir el soporte transfusional en función del laboratorio que tenga ese día el paciente, ¿sí? El frotis de sangre periférica, coagulograma, la química, función renal, urea, creatinina, LDH, ácido úrico, todo esto va a control de la lisis tumoral, sobre todo porque si viene con blancos altos, cuando le pongas quimioterapia o le pongas una citorreducción, va a hacer la lisis tumoral, ¿sí? Serologías virales, sobre todo HIV, porque algunas leucemias no responden tan bien.
El electro y el ecocardiograma y el electro y el ecocardiograma dan cuenta de que todas las quimioterapias que nosotros le vayamos a poner tienen algún grado de cardiotoxicidad que requieren monitoreo. Entonces necesito tener un estado basal del paciente, porque si el señor tiene 4 bypass coronarios con una FEI de 30, no le puedo poner quimioterapia a un antracíclico que sé que le va a dar insuficiencia cardíaca a largo plazo sin que cardiología lo evalúe primero y la de tratamiento me diga, sí, mira, ante riesgo-beneficio lo tenés que hacer o le tenemos que rotar a una medicación que sea menos cardiotóxica posible. La punción lumbar con la citometría de líquido cefalorraquídeo, claramente para descartar el compromiso del sistema nervioso central. El test de embarazo, toda paciente mujer que tenga diagnóstico o sospecha de una LMA tiene que tener test de embarazo, porque todas las drogas, a grosso modo, son teratogénicas en el embarazo. Entonces, ponerle quimioterapia a un paciente es un problema. Y las leucemias diagnosticadas en el embarazo depende del trimestre en el que esté el embarazo, si no hay que terminarlo primero antes de empezarle el tratamiento. Y llevar a un paciente con una leucemia, hacer un diagnóstico de una leucemia con 20.000 plaquetas y un embarazo de 8 semanas es inviable, porque no voy a poder no ponerle quimioterapia a ese paciente hasta que llegue a un embarazo a término, ¿sí? Así que toda mujer va a tener un test de embarazo previo, ¿sí? Ecografía abdominal para evaluar el hígado y el vaso, el PET con sospecha de enfermedad extramedular. Esto depende de dónde estén trabajando, si se puede hacer o no, y depende de la urgencia con la que yo lo tenga que hacer. Si no lo puedo hacer un PET, mínimo va a tener una PAN-TC, ¿sí? Evaluación de la fertilidad, sobre todo porque todas las quimioterapias van a dar alteraciones en la fertilidad a largo plazo, con lo cual nosotros en este momento, en el momento en que le hacemos el diagnóstico, el paciente no va a tener chance, o se muere o le hacemos quimioterapia, con lo cual fertilidad en ese momento ni lo vamos a pensar. Pero si son pacientes jóvenes, si tienen 20 años, y tenemos que pensarlo en un futuro, porque va a haber que enfrentar las complicaciones de la quimioterapia que estamos haciendo. Todo paciente, sobre todo paciente joven, menos de 65 años, que tenga diagnóstico de leucemia, ya sea de LMA o de LLA, tiene que estar evaluado para trasplante. Lo evaluamos y después preguntamos, ¿sí? En general, casi todos los pacientes con LMA que tengan indicación y sean fit y tengan un donante para trasplante van a terminar en un trasplante como consolidación, salvo situaciones muy puntuales, que sean de muy, muy bajo riesgo o que tengan un FLT3 positivo que nos habilite a ponerle midostaurina, entonces no lo vamos a trasplantar en este momento, pero sí, el paciente que no se trasplante en primera línea, si recae va a tener un requerimiento de trasplante en segunda. Clasificaciones de riesgo. Y acá es donde venimos al citogenético. Y de todo esto, ¿qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer? En el sanatorio donde yo estoy trabajando, yo no puedo pedir todo esto, ¿sí? Le podemos pedir el NPM1 y le podemos pedir el FLT3. Con las dos mutaciones, ahí ya lo voy a poner o acá, entre estos dos. Si es de riesgo favorable, entonces no lo vamos a trasplantar, pero si es de riesgo intermedio o adverso, sí. Así que entre el citogenético y las translocaciones por PCR, vamos a terminar de estadificar a todos los pacientes. En el futuro próximo calculo que estaremos pudiendo hacer más, y si pudiéramos hacer un Next Generation Sequencing sería lo ideal. No va a suceder en este momento. Bien, tratamiento entonces. Inducción de quimioterapia. En primera línea, casi todos los pacientes, 7-3, ¿sí? Van a ser 3 días de antracíclico por el 3, más 7 días de citarabina, 7-3. Si no son candidatos a una terapia intensiva, a una quimioterapia intensiva, y son candidatos a una quimioterapia reducida, se le puede hacer 5-2, y el tipo de antracíclico lo determina un poco la edad, porque en pacientes jóvenes se prefiere hacer Dauno antes que hacer idarubicina o mitoxantrona, y un poco las comorbilidades del paciente, si tenemos que reducirle las toxicidades cardíacas o no, ¿sí? Se hace la inducción, se espera las aplasias,
se punza de vuelta y si está en remisión se hace en consolidación, o bien con trasplante si tiene indicación de trasplante, o bien con citarabina a altas dosis, ya ahí vamos a ponerle entre 1 y 2 gramos metro por 6 días, o si viene de una mielodisplasia, eso hicimos la biopsia y ya deberíamos tener el resultado, lo podemos consolidar con azacitidina o con azacitidina más venetoclax. Incluso se le puede hacer tratamiento con azacitidina con más venetoclax, en este momento está indicado en pacientes mayores de 80 años, creo, de 75. De 75, el veneto creo que lo están autorizando más de 75. Se puede hacer en pacientes añosos que no sean candidatos a trasplante y no sean candidatos a quimioterapias intensivas, hacer azaveneto. Lo que pasa es que la azacitidina, para evaluar una respuesta, necesito por lo menos 4 meses, y el venetoclax hay que hacer ajustes progresivos de la dosis, y entonces son pacientes que no voy a tener un mes y medio internado por las pancitopenias secundarias, sino que los puedo tener 2-3 meses internados, ¿sí? En caso de que tenga un FLT3, mi Edostaurine, que la última vez que chequeé salía 1,5 millones de pesos cada caja. Y si viene con leucostasis, leucoaferesis, en el caso de las LMA, están contraindicadas en el caso de las promielo. Leucemia promielo, esta me gusta. Las leucemias promielocíticas es otro tipo de LMA, lo que les dije más temprano, que era el que se sacó de las clasificaciones de LMA, porque es la única leucemia que en su momento se trataba con vitaminas, literalmente. Se trataba inicialmente y tenían respuesta al ácido al transretinoico, ¿sí? Entonces, tiene una presentación particular porque se caracterizan por ser muy graves en el corto plazo, son muy graves al momento del diagnóstico, pero en general tienen muy buena respuesta a tratamientos con muy buenas remisiones completas a largo plazo. Son pacientes que no se trasplantan, a estos no los vamos a evaluar para trasplante, y son muy malas al inicio porque tienen mucha coagulopatía. Y entonces vienen con muchos sangrados, vienen con sangrados en el sistema nervioso central, vienen con gingivorragia, vienen con hematuria, vienen con hemorragias digestivas, que son muy difíciles de manejar por la coagulopatía al momento del diagnóstico. Y son una de las pocas urgencias que tenemos los hematólogos, porque con la sospecha de leucemia promielocítica se trata primero, se diagnostica después, porque iniciarle el ATRA en el momento agudo disminuye la coagulopatía y disminuye la mortalidad al diagnóstico de estas pacientes, ¿sí? Y tienen una translocación puntual, que es la translocación 15-17, que es el PML RAR alfa, ¿sí? Y estos pacientes, vamos a ver primero en el microscopio, vamos a ver los promielocíticos que les mostré con los bastones de Auer en la sangre periférica, los vamos a punzar, le vamos a hacer la translocación, le vamos a confirmar el diagnóstico, pero ya en tanto que vimos el frotis directamente, o le vimos el extendido de médula con los promielocitos y sospechamos la promielocítica, le ponemos el otro, ¿sí? Bien. Me salté la... Bueno, esto es lo que yo les decía. Acá tienen los bastones. ¿Ven? Otra foto con los bastones. Acá, bastones, 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 bastones. Son muy lindos de ver, ¿sí? Siempre y cuando estemos bien tejidos. Bien. En estos pacientes, lo más importante va a ser esta parte de aquí, ¿sí? El coagulograma y el fibrinógeno y el hemograma con plaquetas lo vamos a tener que tener todos los días. Son pacientes que van a depender mucho y que la sobrevida va a depender mucho, no tanto de la quimioterapia que yo le haga, sino del soporte clínico que ustedes le vayan a hacer, ¿sí? Porque acá es cuando tener un buen clínico en la guardia, sobre todo, y a la noche, o que esté controlando el paciente el fin de semana, el feriado, Navidad, Año Nuevo, les va a cambiar la vida, ¿sí? Porque son pacientes que van a requerir mucha transfusión y son pacientes que van a sangrar no cuando yo lo esté viendo, sino cuando ustedes estén de guardia, ¿sí? Y tienen altísimo riesgo de sangrado. Son estos pacientes que tienen 30 años y dicen, ¿por qué le sangró la cabeza? Sí, le sangra. Entonces, el laboratorio todos los días. ¿Hay que pedirle grupo de factor y CUMS todos los días? No, pero el hepatograma sí,
Hay que pedirle LH todos los días, hay que pedirle coágulo y fibrinógeno todos los días y el hemograma de plaquetas todos los días. Incluso son pacientes que requieren 2 laboratorios al día, ¿sí? La prueba de embarazo porque el atra es teratogénico. Yo lo sospecho, tengo que hacerle la prueba de embarazo antes de ponerle el atra, ¿sí? Y la tomo de cerebro porque son pacientes que ante la mínima dolor de cabeza que hagan, hay que estar haciendo el tomo. ¿Se van a comer 10 tomografías en la internación? Sí. ¿Veis? Sí. ¿Le hicimos radioterapia por tomografía? También. Pero cada dolor de cabeza que hagan va a ser importante que diagnostiquemos activamente que no tenga un sangrado del sistema nervioso central, ¿sí? Y además, todos los días le vamos a controlar el peso, porque el atra le puede hacer retención hídrica. Entonces, 1 kilo que aumente este paciente es un cambio en el tratamiento que nosotros vayamos a tener que hacer, ¿sí? Y son pacientes que van a tener que tener otro tipo de requerimientos transfusionales, ¿sí? Presten atención en esto. Son pacientes que si yo transfundía a un paciente con menos de 10.000 plaquetas, a este paciente lo quiero tener con más de 30. Porque si encima de que tiene una enfermedad que lo pone coagulopático y lo predispone, además de estar coagulopático, lo predispone a sangrar por la enfermedad en sí, entonces lo quiero con más de 30.000 plaquetas siempre. Tiene 20, lo transfundimos. Tiene 22, lo transfundimos. Tiene 15, lo transfundimos. Tiene 10, lo transfundimos y si está sangrando, lo quiero con más de 50. Y además, como están coagulopáticos, hacen hipofibrinogénemia, entonces, si yo transfundo un paciente con menos de 100 en forma habitual u otro tipo de leucemias, a esto lo quiero con más de 150 para que no sangre, para que no me llamen a las 4 de la mañana porque tiene dolor de cabeza y le hicimos la tomografía y le sangró medio cerebro. ¿Está? Entonces, sí, la cefalea y la disnea, sí, lo vamos a controlar todos los días. Y el fibrinógeno también. Y las plaquetas también. 2 veces por día, 2 veces por día. ¿Está? Si sangran, además, más de 30.000 no, más de 50. ¿Sí? Y eso es indicación. ¿Estamos? Bueno, esto se los dejo para que lo lean directamente. ¿Sí? Esto es sospecha, atra. Y después, los protocolos dicen al día 1 hay que iniciar la hidrorubicina o arsénico. No suele suceder, pero esa es la indicación, ¿sí? Y los efectos adversos del atra. El pseudotumor cerebri, por eso las cefaleas, hay que descartar el sangrado, sino esto, ¿sí? Y sobre todo los trastornos visuales y sobre todo el síndrome de diferenciación lo vamos a ir controlando con el laboratorio porque lo que suelen hacer, como las leucemias promielocíticas se traban en promielocitos, con el atra desbloqueamos ese bloqueo que tiene la propia leucemia, terminan de diferenciar todos los promielocitos que tenían, entonces ahí vienen con 50.000 blancos de para mañana. Estamos con todas las complicaciones que eso lleva, ¿sí? La leucocitosis, la necrosis de médula, la necrosis ósea o necrosis también de médula ósea y la hepatotoxicidad. Todo esto hay que controlarlo. Le ponemos el atra porque es primero el atra y después le diagnosticamos, pero todas estas cosas hay que controlarlo todos los días. Todos los días vamos y le preguntamos al paciente, ¿te duele la cabeza? No. ¿Y te duele, ves doble, borroso, tenés náusea, tenés vómitos, tenés mareo, te falta el aire, dificultad respiratoria, tos, rash, algo? No. ¿Cuánto pesaste hoy? 53 kilos 300. Bien, vamos y lo volvemos a pesar. Pesa 53 kilos 300. Muy bien, vamos al día siguiente. Pesa 55. Y ahí estamos más que atentos, ¿está? Muy bien. Ante la sospecha, iniciar atra. Bueno, este es el protocolo del PETEMA, es el protocolo que en la actualidad se está usando en todos los países del mundo, y en la Argentina también, y es el protocolo avalado por la Sociedad Argentina de Hematología en pacientes con el PML positivo, con el diagnóstico de una leucemia promielocítica aguda, empezar el atra. Después de ahí se lo clasifican en función de la edad y en función de la cantidad de glóbulos blancos. Si ustedes leen un protocolo viejo, les va a decir que también se clasificaban en el recuento de plaquetas y las alteraciones de la citometría del flujo.
Eso ya no es tan así, solamente con los glóbulos blancos y la edad alcanza. Caso de la vida real, tengo una paciente en este momento internada, tiene 27 años, vino con gingivorragia y un sangrado uterino asociado a su ciclo menstrual abundante con hematomas, pero en todo un cuerpito tiene hematomas parecen más que unas monedas. Le hicimos el diagnóstico de leucemia promielocítica, empezó el atra y empezó a levantar blancos. Tenía 2.000 blancos, 10 minutos. Pues me falta un montón todavía. Tenía 5.000 blancos al diagnóstico y ahora tiene 23. Y las plaquetas vienen así. Y el fibrinógeno viene así. Y estamos esperando todavía poder empezarle el arsénico, porque como tenía menos de 10.000 blancos, tiene una edad menos de 70 años, cae en un paciente de bajo riesgo, con lo cual la indicación es atra y arsénico. Las dos cosas son desde el día 1, comillas, hasta la recuperación hematológica con máximo de 60 días. Todos los días le ponemos el atra, que son comprimidos vía oral, 45 miligramos metro, dividido en 2 tomas, en este caso son 70 miligramos, y todos los días le ponemos el arsénico endovenoso hasta recuperación hematológica. Y después se pasa las próximas 28 semanas haciendo la consolidación. Calculen cuántos meses se va a quedar haciendo el tratamiento. Pero bueno, eso contra el protocolo anterior, que eran 2 años de mantenimiento. Claramente estamos bajo. Muy bien. Última leucemia, creo. Los últimos 10 minutos que nos quedan, así que vamos a ir rápido. LLA. Esto se da más que nada en niños o en adultos jóvenes, ¿sí? De nuevo, si leen los protocolos viejos, le va a decir que estaban los protocolos pediátricos, y en adultos jóvenes hasta los 20 usábamos los protocolos pediátricos. Ahora son los protocolos hasta los 45, ¿sí? Bien. Le vamos a hacer la punción de médula, como hicimos para todos los pacientes. En estos pacientes vamos a hacerles el BCR-ABL, mismo de la LMC que preguntó la doctora, ¿sí? Y en estos pacientes, sobre todo en los varones, vamos a tener que hacerles ecografía testicular, ¿sí? Obviamente en la actualidad también tienen clasificaciones citogenéticas. Acá se las dejo. Miren, pues tranquilos en casa. Bien. El tratamiento de las LMA son protocolos de poliquimioterapia. Son inducción, consolidaciones, reinducciones y mantenimiento, todas con quimioterapias distintas. Hermoso para sentarse y tener que hacer el pedido de medicación. Pero bien. Y todos los protocolos van a incluir profilaxis del sistema nervioso central y diagnóstico de compromiso del sistema nervioso central, porque tienen todos PL. De hecho, la inducción son 28 días de quimioterapia, de tratamiento, 28 días de corticoides, quimioterapia al día 8, 15, 22 y 28, y 3 intratecales en todos los 28 días, ¿sí? Y si son Phi positivos, o sea, si tienen el cromosoma Filadelfia, además hay que ponerles inhibidores de tirosinquinasa. En la actualidad los protocolos dicen dasatinib, pero en la realidad lo que pasa es que no nos dan el dasatinib y en general les terminan dando imatinib. Bien. Inducción, la prednisona da 1 vincris, la inducción, y la asparaginasa es la inducción 1-1, ciclo citarabina 6 mercapto, la 1-2, y la intratecal es para todos, son 3 intratecales en la primera fase, 2 intratecales en la segunda. La intensificación depende del riesgo del paciente, depende del riesgo citogenético, depende si tuvo respuesta a corticoides, depende de si tuvo respuesta al final de la inducción 1-1 o al final de la inducción 1-2, eso los escala en riesgo y le cambia las intensificaciones, las consolidaciones, si hacen metotrexato 4 veces o si hacen bloques de metotrexato con otras quimioterapias, ¿sí? Y iniciar el imatinib ni bien tengamos el SRBL ni bien tengamos la medicación, ¿sí? Emergencias en la hematología, bien. Bueno, la diferenciación de la promielo, esas son las cosas por las cuales me pueden llamar, ¿sí? Síndrome de lisis tumoral en realidad es de manejo clínico, pero nosotros tenemos que ajustar los tratamientos para eso. La hiperleucocitosis porque tiene requerimiento de leucoaféresis
Me llaman a mí y lo van a llamar al hemoterapista para que venga a hacerle la leucoferesina. ¿Sí? Bueno, esto vamos a pasar. Leucostasis. Esto es importante. Compromiso del sistema nervioso central, les va a dar confusión, les va a dar visión borrosa, les va a dar tinnitus. Esto es muy característico. Les puede dar hemorragias intracraneales también y síntomas respiratorios, sobre todo disnea y la hipoxemia. Son como lo característico. Y el priapismo, me olvidaba eso. También el priapismo es característico, ¿sí? Y van a venir así. Y ahí van a tener más de 150.000 blancos para las LLA y más de 100.000 para las LMA. El tratamiento disminuye la cantidad de blancos. El punto es que si es una promielo, estamos en el horno, lo tenemos que hacer con citorreducción con hidroxurea. Si es una LLA o una LMA, entonces le puedo hacer una citorreducción con leucoaféresis. Básicamente es conectarlo a una máquina de diálisis, sacarle mecánicamente los glóbulos blancos y devolverle todo lo demás, con alto riesgo de que se infarte y se muera en el procedimiento. Y la citorreducción con hidroxurea son comprimidos, ¿sí? Así que si no tiene tanta leucostasis, se puede iniciar una citorreducción para que no llegue a la leucostasis hasta que podamos empezarle el tratamiento como correcto. Bueno, esta es la parte donde digo que se puede morir en el procedimiento, ¿no? Bien, la hidroxurea, en general, hasta 1 gramo cada 6 horas le damos a los pacientes, ¿sí? Pero es un poco manejo artesanal. Depende de la dosis, depende del paciente, depende de la cantidad de blanco, depende si tiene algún parámetro para pensar en análisis tumoral, para ver qué dosis le vamos a hacer y ir descendiendo la dosis en la medida que desciendan los blancos y claramente se acaba cuando le ponemos el tratamiento que le corresponde. Muy bien, hasta acá llegamos, creo. ¿Tenemos 1 minuto para las preguntas? Sí, tenemos 1 minuto para las preguntas. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Sabes si en el examen entran las crónicas? No tengo idea, no hago el examen. Ok. Me pidieron preguntas de lo que yo di, así que hasta ahora es lo que yo di. Ok. Así que no creo que vayan a entrar crónicas. No sé si van a tener clase de crónicas o si van a entrar crónicas, ahí te las debo. No creo porque el examen es mañana. Claro. Entonces zafaron, entonces no tienen ni el MC ni el MC. Aprovechen. Muy bien. ¿Alguna duda de todo esto? Yo prefiero tener más clases tipo, bueno, hablemos de un paciente, es como más divertido. Pero hoy es como, pero dejar la última clase al último día, a esta hora, para el examen mañana, chicos, se van a querer matar.